Buenas noches. Quizás tenía ganas de grabar en video, pero creo que en formato audio quizás sea un poco mejor y más, por lo menos lúdico, digamos, de estar complementando ciertas cosas que tienen que ver con lo que es, digamos, de repente como cierto corolario funcionario acerca de ciertas cuestiones que están ocurriendo a lo largo de la historia de Chile. Voy a hacer una especie de cronología acerca de ciertas cuestiones cronología en cuanto al estado funcionario y quizás voy a partir desde muy atrás, hablando de ciertas dinámicas que tienen que ver con la historia de Chile, especialmente con lo que son ciertos como ciertos estadios o ciertas fases a partir de las cuales de repente estar soslayando de repente la presencia de lo que es el estado funcionario en este país. Y voy a comenzar de un modo súper particular. Quizá desde el concepto ya de Max Weber y su contextualización respecto de la institución burocrática, que ya es una, por lo menos una preocupación grande desde 1950 en lo que es la academia, quizás sea por parte de otros componentes o ciertos de países la gestión del gobierno local. En cuanto a la cierta continuidad, de repente ciertas centralidades, de ciertas cuestiones de corrientes de poder que son como más hegemónicas o quizás como mayoritarias dentro de lo que son ciertos márgenes de los estados-nación latinoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a partir muy, muy atrás. Y quizás una especie de como de notas particulares a partir de las cuales está caracterizando lo que es el fenómeno de los funcionarios o burocráticos dentro de lo que es la mecánica de lo que primero fue los capitanes de conquista, después la capitanía general y posteriormente la república. Quizá llegando hasta ciertos retos, ciertas particularidades que están ocurriendo dentro de lo que es el siglo XXI. La revolución industrial 4.0, ciertas de repente renovaciones que tienen que ver con ciertas perspectivas acerca de cuestiones de ciertos mecanismos de trabajo localizado versus lo que es los cambios tecnológicos un poco más recientes, así que por lo menos digamos que tenemos cierto margen de desarrollo temático, el cual es bastante amplio. Ok, conviene, digamos, de repente dar inicio al tema de lo que es los funcionarios, de repente ciertas características de ser cierto como desencuentro con cierto mundo, de repente de lo que es cierta como operación acerca de comillas los estados antes de los estados, convengamos por lo menos con ciertas tradiciones del hispanismo, o mejor dicho, quizás de la sucesión, digamos, lógica de lo que ocurre junto con los capitanes de conquista, prácticamente saliendo de lo que fue la reconquista española posterior al 2 de enero de 1492. España tiene digamos, perdón, una posesión territorial bastante amplia producto de la etapa al-Andalus, la cual se extiende entre 732 a 1492, lo cual en los países latinoamericanos poco conocido, no poco reconocido durante el conocimiento de repente en las escuelas de lo que es la historia formal. Y a su vez acerca de ciertas cuestiones, ciertas preconcepciones que fueron haciendo los reinos hispanos y cristianos del norte, especialmente desde de la que se donada de repente que fue formando Castilla y Aragón posteriormente, pero también de los reinos libres del norte, los cuales fueron haciendo ciertos como sendas o ciertas cosas como cohesión acerca de ciertas agencias que tenían que ver de repente con ciertas cuestiones funcionarias, lo que tenía que ver con la institucionalidad del ayuntamiento o el municipio castellano. Y esto fue a su vez pasado del siglo XIV en adelante, aumentando la influencia de lo que era, con comillas, la influencia del poder local dentro de lo que serían, no sé, los reinos por lo menos que iban retrocediendo dentro de la influencia del califato que estaba presente por más de casi 500, 600 años. Esta historia desconocida quizás para los latinoamericanos y lo que estuvo muy presente quizás en la historia española durante 700 años. Y para nosotros los latinoamericanos de repente lo vemos con cierta sorpresa, pero no tenemos por qué tener que verlo porque estamos prácticamente como viviendo las dos culturas de las prácticamente toda España.
Tenemos quizá como cierto, no sé, como ciertos artilugios de repente que tienen que ver netamente con ciertas cuestiones, no sé, cierta replicabilidad acerca de como de ciertos modelos, ciertas cosas, que producto quizás que de la consecuencia, o más producto quizás de la costumbre, es que tendremos también a repetir ciertas cosas. Y una de aquellas fue el fusionamiento de lo que es la institucionalidad del ayuntamiento o del municipio castellano, llevado quizás también a lo que es la lógica del poder local dentro de lo que son las colonias americanas. De Chile tenemos por lo menos eh, crónicas de archivo desde la colección Medina, con Coramar Marmolejo, Mariño Lovera, entre otros, pero quizás la para Jerónimo de Iván. Hay como 6 o 7 por lo menos archivos de crónica y entre otros también de correspondencia local, lo cual fue archivada prácticamente de 1535 en adelante. Entendiendo también el conflicto de Pizarro junto con de los tres hermanos Pizarro con Diego de Almagro, que era lo cual fue bastante percibido en la época como avaricoso. Después con Pedro de Valdivia y los capitanes de conquista, que vendrían a ser, comillas, como el primer eslabón, digamos, formal de lo que sería de repente como cierta capa funcionaria, pues, digamos, que pudo haber estado funcionando dentro de lo que eran, digamos, ya ciertas cuestiones, ciertas como agencias de los primeros estados, por lo menos pre-estado, que tenían que ver con los ciertos capitanes de conquista. Y comienza quizás estos archivos propiamente tal, cuando llegan en 1540 bajando por Perú, el componente de Valdivia que entra por Copiapó y entra por el valle de la Concagua, llegando a lo que son las inmediaciones del Cerro Huelén al norte del Mapocho en 1540. Ya cuando tienen cierto modo como el permiso el cacique, pueden entrar al Valle Central y ahí de repente como establecer de repente su cuestión fundacional el año después, en febrero de 1541. Pero que estuvieron 3 meses al otro lado de la ribera del río, estuvieron esperando bastante tiempo. El comportamiento que se encontraron en principio, el establecimiento de los primeros fuertes, lo que es la institucionalidad hispana más primigenia, digamos que fue bastante tardía. Que digamos fue bastante desorganizado, a partir de los cuales de repente como que habían ciertas cooperaciones de ciertos caciques locales, unos más que otros, dado que dentro no era el grupo de los reches que estaba acá, no eran los araucanos. La mayoría de la gente de la zona central son descendientes de lo que son grupos mitimae o picunche, no mapuche, reche. No son mapuche, la mayoría. Son más de los grupos mitimae, eran como grupos quizá como un poco más solayados, un poco más apaciguados de grupos que estaban más al norte, que eran digamos que estaban por lo menos en un estado digamos de cultura un poco más establecido, que tenían agricultura. Eran agricultores y comerciantes, y comerciaban con los incas y también con ciertos otros grupos locales, pero generalmente que estaban en un estado por lo menos un poco más evolucionado de lo que estaban los reches del sur de Talca, sí, del actual Talca. Porque ese era como la comilla, la primera frontera. Después vino Concepción, después cuando ellos retrocedieron al sur, pero... Y se dice que estos reches o mapuche llegaron 50 años antes que los españoles, que hubiesen llegado como en 1470, 1480. Apenas llegaron 50 años antes que los españoles. Ellos venían del sur de Paraguay. Así que no son sus tierras, digamos, ancestrales. Y así que como ellos son chilenos también, tampoco se les ve con cierto como descuido. Así que por lo menos no hay que hacer cierta diferencia allí. Y tenemos el primer establecimiento de repente de estos capitanes de conquista, los cuales son militares relativamente jóvenes, entre 20 y 40, acompañados de cierto contingente entre españoles y un poco puñado menos, mucho menos de alemanes, los cuales eran súbditos del rey Carlos I de España y Carlos V de Alemania. El reino de este tipo era como conocido como el reino donde no se pone el sol, porque prácticamente tenía tierra desde lo que era el Nuevo Mundo, prácticamente hasta Filipinas,
hasta la China, y era bastante reconocido en la época de repente del siglo XVI, de ciertas campañas, inclusive en Oriente Extremo, en Japón y en China, desde los tercios españoles, así que digamos como que existía de repente esa épica o cierta condescendencia que tenía que ver con ciertas cuestiones de institucionalidad que tenían que ver con cosas del colonialismo español cristiano de base. Y tenemos por lo menos quizás durante ese siglo XVI el establecimiento de los primeros fuertes, quizás hasta 1609 o quizás 1598 hasta el desastre Curalaba de 1598, donde termina la época de conquista y ya se establece la colonia. Pero hasta que eso, durante el tiempo de conquista, era el establecimiento como de ciertas ciudades fuertes, o fuertes, ¿no? Quizás de combate con población civil de por medio, pero que estaban de repente siendo como pertrechos de un ejército. En este caso se podría decir que Chile está formado por un ejército más que decir que es un país formado de repente por civiles. Es un país formado por un ejército. Las ciertas características que también tiene Chile, cierta beligerancia, de repente como cierta brutalidad en la historia nacional bastante patente, pero bueno, son detalles. Y digamos que durante esta época, quizá que va a 1598, se podría decir que hay cierta cooperación de repente con los caciques locales en la primera etapa. Después hay ciertas tensiones de repente con ciertos líderes locales, en cierto modo que tenían de repente ciertos intereses también con los lavaderos de oro de los incas que tenían en el valle de Marga Marga, entre ellos Micho Malonco, que era un mitimae de la zona central, el cual de repente digamos que intentó quemar el fuerte de Santiago. Así que tenemos por lo menos una cierta coexistencia entre los grupos de personas civiles y militares versus lo que era de repente cierta como escaramuzas que tenían que ver con los naturales en la época y ciertos lugareños. O sea, hay cierta coexistencia de repente de cooperación entre otros, de ciertas cuestiones de castigo, los cuales no se fueron regulando prácticamente hasta 1609. Con la primera implementación de la Real Audiencia de Concepción, cuando ya se comienza, digamos, como a cierto modo, como mediar de mejor modo lo que era la convivencia de repente entre los grupos humanos ahí. Si bien había ciertos desacuerdos, como que la adaptación fue relativamente rápida, empecé de la segunda generación. Y eso más se ve de la segunda generación de los mestizos, propiamente dicho, en la capital del virreinato, donde está Guamán Poma Ayala y Garcilaso de la Vega. Eran ya desde la primera generación de los mestizos, los cuales estuvieron dentro de las primeras generaciones, ya de los primeros comillas como intelectuales y escribas del imperio, ya con un reconocimiento ya de ambas culturas, al igual que un cuñado de los Pizarro, que fue el primer traductor de quechua y que trajo de repente a la occidentalización del mito de Viracocha, puesto que no estaba representado siquiera con un sistema de escritura. Verbalización oral y ciertas cuestiones que fueron también sistematizando en la historia del Perú y de Sudamérica. Y tenemos esos enriquecimientos culturales, los cuales fueron bastante conjuntos y bastante externalizados durante ese tiempo. Así que por lo menos hay ciertas cuestiones, de repente ciertas curiosidades, las cuales van surgiendo poco a poco y las cuales van de repente construyendo ciertas cosas, cierta individualidad, cierta como capaz de intelectualidad, por lo menos locales, las cuales también fueron formando los próximos Estados-nación. Así que tenemos características en común bastante particulares entre las naciones latinoamericanas. El segundo trecho, que va de 1598 a 1810, es la colonia, el establecimiento formal de lo que era, digamos, el aparataje colonial español con todas sus letras. En este caso comenzó la regulación, digamos, desde del Consejo de Indias, Cádiz, el traslado de la población civil, el inicio quizá como de ciertos intereses del movimiento de miles y miles de personas al cono sur latinoamericano, especialmente sobre todo en Paraguay, en el Virreinato de La Plata, Perú,
en Lima también, pero en Chile fue bastante menor, fue bastante tardío, porque recién Chile comienza a convertirse en un, digamos, en un contexto de interés recién para el virreinato al último siglo de la colonia, como el siglo XVII, XVIII. Allí es donde Chile comienza a convertirse de repente como digamos, un punto de inflexión de lo que era el desarrollo del virreinato colonial. Antes prácticamente como que existía de repente con una tierra fría, una tierra inhóspita, una tierra hostil, puesto que están los reiches en el sur, los cuales eran bastante beligerantes contra los incas, y tampoco los incas de la época de Pachacutec tampoco pasaron más allá, así que hubo ciertas limitaciones. Y vamos a hablar de esas limitaciones. Y que conviene hablar de esas limitaciones. Durante la época colonial tenemos por lo menos el establecimiento de la Real Audiencia primero, después de la encomienda y de ciertas cosas o regulaciones que tenían que ver con con los escribas, la crónica, lo que era la iglesia en primera instancia. Bueno, la primera misa se oficia en Chile en 1543, 2 años después de la fundación de Santiago. Y quizá la observancia, digamos, de lo que es la iglesia dentro de lo que es, digamos, en la profundidad de como el deep state, ahora que llamamos, quizá como del estado más estrecho, de repente como de las familias más poderosas, por lo menos de los solares o de las cuadras más cercanas a la plaza, que están justamente ubicados ahí, ¿cierto? De los primeros capitanes de conquista, o quizás del grupo después de Colgado que estuvo en Concepción y después que se cambiaron a Santiago producto después de este terremoto de 1670, digamos como que convergieron directamente en lo que era la cultura del proyecto de cabildo. Y estos cabildos eran prácticamente como asambleas donde está, digamos, como una especie de pre-congreso, donde están las 20 familias más importantes de esta primera fronda aristocrática, que no se podría llamarse como fronda, sino que era como ciertos terratenientes locales que tenían poder de decisión en lo que eran las consideraciones de cabildo, lo cual podría decir como una especie de asamblea de carácter un poco más digamos horizontal dentro de lo que eran ciertos las capitales. En este caso no eran 2 millones de personas, sino que unos 40.000 máximo, quizás en la época final de la colonia, entre 20 y 40.000 en la época de colonia, en lo que fue abiertamente, digamos, una ciudad que estaba en ese momento, comenzó con los solares de 8x8, los 64 solares o manzanas, y después llegando hasta las inmediaciones de lo que sería casi hoy la comuna de Los Prados. Por el oeste, del norte Independencia, y al sur un poco más allá de lo que era el damero central. Así que por lo menos 1780 era prácticamente el damero de lo que era el centro de Santiago y un poco más. Así que tendría por lo menos una ciudad de 20.000 a 40.000 personas hasta 1780. O sea, entendiendo más o menos de lo que era el aumento de la población, la llegada de población civil, una vez ya apaciguadas de repente ciertas cuestiones, cuando ya hubo una conversión de lo que eran los antiguos Picunchi Mitimay y pasaron a ser los inquilinos coloniales. Y a su vez los distintos grupos que fueron del mestizaje, entre otros, que fueron de repente dando ciertas características de cuestiones, pero que se hubiese realmente una preocupación por lo que era de repente cierta burocracia, digamos, dispuesta a ciertas cuestiones que tenían que ver con la mejora del Estado, realmente no. Aún no existía eso. Digamos que aún no existía como un interés establecido, digamos, por la sociedad y de repente por la misma gente de lo que eran
de repente ciertas cuestiones de cabildo, no existía cierto interés por el resto de las personas, sino que prácticamente son connotadas de repente los tratados sobre inquilinaje e insalubridad de repente en la ciudad de Santiago durante la época colonial. Había más de repente consideración de repente cuestiones de trabajo que eran abusivas, y a su vez como que también comenzaron a estar de repente como desdeñando de repente lo que era el paso de repente de la población natural con ciertas cuestiones de enfermedades producto de esa mecánica de trabajo abusivo versus lo que era de repente cierto dominio un poco más terrateniente local versus lo que eran ciertos otros tipos de características un poco más digamos bruta, no tan informada. Así que por lo menos no existe contexto como burocracia, pero sí como cierta servidumbre que tenía que ver con ciertas cuestiones de una sociedad basada en servicios y servicios básicos de mantenimiento, de repente en ciertas tareas que tenían que ver con la colonia. Lo que vendía Chile eran cosas bastante pocas. Vendían cebo al Perú. En la etapa final de la colonia, cuando llega Toesca y establece el palacio de la Casa de Moneda, eh, la primera actividad que tiene Chile en ese momento de en la Capitanía General, que algunos libros llaman Reino de Chile, no es más que venderle cebo a Perú para fabricar vela. Era eso. El impacto que tenía Chile como, digamos, oficina, podría decirse, de lo que es la Capitanía General era bastante, por lo menos, exigua. Era bastante periférico, por lo menos la influencia particular que pudo haber tenido. Y lo cual es bastante doloroso de repente para cierta gente que habla acerca de ciertas cuestiones que tienen que ver netamente con la burocracia nacional y ciertas cuestiones de cronistas de respecto de lo que es la historia de la burocracia estatal. Quizás más hablan de repente de cierta maravilla de lo que fue el Ministerio de Instrucción Primaria del siglo XIX, antes que las características, digamos, de ciertas desventajas de las grandes sociedades de camino quizás al siglo, ni siquiera ni a la República, sino que en la época colonial. Existen ciertas regulaciones del trabajo, pero son bastante pocas. Y son de repente exiguas ciertas cuestiones, sistemas de... No existía tampoco un sistema formal de salario, digamos como que... ni tampoco la presencia de la iglesia, sino que tenía que de repente cierta como manía o de repente cierta independencia de lo que eran realmente las acciones de los gobernadores, y los regidores frente a lo que eran sus territorios. La cuestión de los regidores o cierta cuestión de sesiones de India también contribuyó de repente a cierta como tambalear de repente la convivencia interna de lo que fue la época colonial, porque muchas veces de repente te ocurría en los pueblos, pero no, digamos que no ocurría tan vehementemente o tan pacíficamente, digamos, porque siempre les da como un carácter folclórico a contar acerca de la historia colonial americana, pero siempre está la omnipresencia quizás de los holandeses, que siempre le tuvieron mal a los hispanos, especialmente por las guerras del Flandes europeo, la que representó prácticamente la caída de lo que fueron los Austria-Habsburgo, quizás a finales del siglo de oro, el siglo XVII, desde el año 1600, representa el siglo de oro español y por ende la caída de lo que fue el reinado español, quizás de los Austria-Habsburgo, ocurre en esa época, la cual es bastante, por lo menos, poco común de estar por lo menos avistando o que sea reconocida de repente como una etapa bastante amistosa, y hay que decirlo. De hecho, hay bastante reconocido de repente con una historia que no se cuenta dentro del contexto formal de la historia chilena, y como también fue también es que digamos que España cuenta con muchas historias, pero Chile también se olvidó de la historia europea y como que por entender de repente por separado historia universal e historia americana como que o historia nacional, como que lamentablemente hemos malentendido, malinterpretado ciertas cosas quizás de la formación desde la escuela, quizás netamente por currículum nacional de historia y geografía durante prácticamente 40 años, así que hemos cometido un error de interpretación tremendo.
que había cierta ventaja de la iglesia sobre la adicionalidad de Estado, digamos. Sí que no se podía hablar de Estado, sino que era de la instalación colonial. Sí, sí, pero tampoco era absoluta. De hecho, había un margen de libertades, por lo menos en lo que eran las oficinas centrales de virreinato y la corona, que eran bastante grandes. Y ocurría de repente con ciertas cuestiones de abuso de repente de ciertos gobernadores frente a otros. El cual también se dio dentro del contexto de lo que era la centralidad también de la corona. Mira lo que es Fuente Ovejuna. En cuanto a cierto como una épica de lo que eran de repente ciertos errores o ciertas cuestiones de crímenes. De lo que podría llamarse de lesa humanidad en esta época frente a lo que hacían de repente los comendadores. De ciertas cuestiones de autonomía dentro de lo que fue la reunificación desde lo que fue el reino de España en Castilla y Aragón. Hasta eso ocurre en Europa, prácticamente una especie de abuso y en todos los reinos prácticamente, así que la leyenda negra yo creo que pertenecía a buena parte del mundo, si lo entendemos así. Y no netamente una crítica exclusivamente al reino español por parte de los holandeses, los británicos y los portugueses, que siempre le tuvieron sangre en el ojo, hasta los franceses. Pero bueno. Pero de que era netamente una cuestión de mantenimiento entre comercial y militar, sí, por supuesto. Sí, eso es lo que fue netamente la época colonial, netamente el establecimiento de ciertas cuestiones de carácter comercial y militar, que tenía que ver netamente con el enriquecimiento de repente de la corona, y tampoco las comunicaciones eran las mejores que podían haber, tampoco contaban de repente con mayores connotados de repente, digamos, como digamos como símil de intelectuales de época, sino que eran como escribas y cronistas, los cuales de repente como que dan cierta correspondencia a ciertas cuestiones de procesos locales de lo que le ocurría al virreinato y del virreinato a la corona, y eso demoraban 2-3 años en llegar a Madrid. Y quizá una respuesta de aquello de una carta se demoraba 6 años y prácticamente quien la recibía no le iba a llegar. Porque dependía. Porque el viaje en barco exclusivamente a llegar allá es prácticamente un año. A 1650. El viaje era un año. Y que llegara una carta desde lo que era la oficina, digamos, de tal persona en Santiago de Chile, de allí en carreta a Perú, y de Perú toma en barco del Callao, prácticamente llegando a Madrid, prácticamente 2-3 años. Así que la correspondencia de repente era bastante menos reconocible y había ciertas libertades que se podían tomar los gobernadores frente a lo que era de repente ciertas asignaciones más locales. Así que por lo menos las brechas comunicacionales que tenían que ver con la corona eran bastante más grandes, y ciertos vacíos de repente de abuso de poder también podían darse allí. Así que por lo menos digamos como que hay ciertas características las cuales van presentando, digamos, ciertas dinámicas las cuales se fueron desfavoreciendo, digamos, como el funcionamiento burocrático frente a lo que fue de repente supervisión del poder. Ahora es súper directo, ahora prácticamente instantáneo, prácticamente como si se ocurre de repente cierta operación de Falco, ocurre prácticamente al instante. Y no se esperaría de repente que se llegue a saber de repente como la más alta cúpula en 5 años, sino que prácticamente en 5 minutos, en 3 minutos producto de un trending topic o un hecho de repente una captura de pantalla o video, lo cual se vuelve prácticamente inmediato comparado a lo que tenía la gente prácticamente en 1760 o inclusive antes 1650, así que por lo menos digamos que antes se ve de repente ciertas cosas, ciertas libertades y también ciertos abusos también en lo que era de repente la llegada entre las comunicaciones, y de repente ciertas cuestiones de libertades burocráticas que también fueron hondonando, quizás pavimentando ciertos caminos de ciertas libertades que se tomaron en los países latinoamericanos hasta ahora, que son de repente ciertas jugadas que son sucias, pero que están en el establecimiento de repente de cierta cultura latinoamericana que se fue fortaleciendo con el tiempo respecto de estas cosas de fase de comunicaciones con la colonia versus lo que ocurría en Europa con cierta inmediatez. O sea, prácticamente en Europa se recorría de país en país prácticamente 10-15 días, versus lo que eran 3 años por el paso al charco.
Así que hemos llegado de repente a hablar media hora acerca de este tema. Voy a hablar un poquito más de una hora. De ahí pasamos de lo que es ya la época republicana, digamos que lo que es del cabildo abierto del día 18 de septiembre de 1810. Cuando el acta del texto dice que no se resuelve nada, sino que están esperando que ciertas determinaciones que ocurran después de la comunicación, digamos, del cautiverio del rey Fernando VII, del controvertido Fernando VII. Acá se reconoce bien poco la función quizá errática y funesta de Fernando VII, quizá muchísimo menos se conoce en América de repente sus actuaciones funestas frente a lo que realmente fue. Es así. Se conoce poco dentro de lo funesto que fue. Digamos que llegamos a la época pre-republicana, ya de independencia, reconquista, patria vieja, reconquista y patria nueva, hasta 1823 y quizá un poquito más hasta 1831. Ahí aparecen una serie de ciertas desavenencias producto de Napoleón, la entrada de José Bonaparte, el cautiverio de Fernando VII y ciertas cuestiones de repente como cierto, digamos como el primer autoritarismo que viene producto de la Revolución Francesa, en la cual de repente es un proceso que sigue cierto funcionamiento quizás hasta ahora, quizá incompleto, no sé qué, por parte de repente de ciertos grupos que eran como más afín de repente con la tradición jacobina, que después se mete dentro de lo que sería como el marxismo, el socialismo, etcétera, con un carácter de origen burgués, de clase media alta, lo cual de repente no se puede decir prácticamente que esta revolución no ha terminado para nada. Y tenemos allí, ya desde 1800 en adelante, ciertas cuestiones, la influencia de lo ilustrado y de ciertos grupos que fueron quizás como pavimentando la caída de lo que fue el Imperio Español en 1824. Pese a que habían ciertas resistencias posteriores en 1826 y 1831, en lo que era la inmediación de repente desde la costa Pacífico y en Chiloé, en la isla de Chiloé, de los realistas peninsulares. Lo que ocurre aquí es la división, por lo menos después de lo que ocurre con Napoleón y el cautiverio del rey, cierta diferencia entre lo que eran los realistas españoles peninsulares versus los criollos chilenos. Digamos que aquí por lo menos está funcionando ya el sistema colonial un poco más común, exportándose afuera, implementando recién como las primeras políticas de repente de cierta construcción, de repente de ciertas obras un poco más complejas cuando hay cierta de repente cierta independencia de lo que eran de repente la dependencia primaria de lo que tuvo la capitanía o el reino de Chile frente a lo que fue de repente la capital virreinato que era Lima, aunque su influencia siempre fue menor, siempre fue de repente como un puerto de segunda mano Chile frente a lo que fue Lima como la capital del virreinato. Vendían cebos para las velas, que no sé qué, y tenían de repente ciertas cuestiones de trigo para consumo interno de lo que era la población, por lo menos, digamos que la capital de 50.000 personas a 1823, y un poco más, quizás digamos 3.000 menos. 47.000. Ya la época de O'Higgins. Entonces, digamos que existe también, por lo menos, una cuantía de por lo menos 150.000 personas en toda 250.000, 200.000 personas en todo el territorio nacional. Porque años después hubo un porcentaje, por lo menos, de peninsulares que se fueron y se establecieron en el sur, en Chiloé, y que estuvieron viviendo cerca de 50.000 ahí, 51.000 versus 50.000 que estaban en Santiago. Perfectamente podían haberle hecho guerra desde o haberse establecido allí, así que por lo menos Bulnes, Freire y varios capitanes como que fueron de repente como desalojando, se tomó como territorio nacional a los peninsulares hasta su caída prácticamente en 1826-1830, pero que lo que era la formalidad del Imperio Español como caía de repente cierta institucionalidad queda en la península, en España, en 1824 fuera, y ahí se tomó como ciertos años que están de repente deambulando de repente por la suya, sin cierta dirección.
Y digamos ahí que existe ya la primera prensa, que existe la Real Universidad de San Felipe, ciertos monasterios que estaban formando de repente los primeros doctores de Derecho, Leyes, Medicina, entre otras, que tenían que de repente con lo que era la formación de ciertos expertos, los primeros abogados, los cuales de repente fueron a hacer como cierta, digamos, ciertos arbitrajes a ciertas cuestiones, ciertas medidas como lo que fueran, como la capacidad de repente como en la punta de lanza, digamos, desde lo que es el pensamiento criollo versus lo que eran los peninsulares que eran apegados a lo eclesiástico. Y digamos que hay ciertas cuestiones que tienen más contextuales, que tienen que ver, en cierto modo, como de bajada, una cosa como más entre los peninsulares y los criollos, entre un lado y otro, que era más, digamos, más conflictivo entre sí. Lo cual tenemos una especie de escenario un poco más complicado, muchísimo más complicado. Ahí tenemos por lo menos la influencia de los peninsulares que vienen apegados más a la iglesia, no sé qué, y ellos contan con sus ritos, de repente con ciertas cuestiones, ciertas festividades internas, versus los criollos que tenían de repente como un cierto trato de segunda mano dentro del cabildo y había ciertas disparidades. Con la entrada de repente de lo que fue el 1811, el primer golpe, digamos, a lo largo de Chile hay por lo menos 6 golpes a la institucionalidad que corre de 1811 prácticamente hasta la actualidad. El último fue el 2019. No eran como golpes liberales, sino que también habían como golpes de autoritarismo, así, pero la mayoría se los llaman los liberales. Izquierda. Porque antes eran conservadores y liberales, pero después como que cambian directamente el concepto liberal como a más facho, y mientras que de repente como que se separa la izquierda de cierto marxismo, pero generalmente de los 6 golpes, digamos, a la institucionalidad, creo que 4 o 5 de los 6 golpes de la institucionalidad prácticamente desde 2019, o 7 golpes de la institucionalidad, 4 o 5 prácticamente son de la izquierda. Lo que vamos a llamar espectro de ideas de comillas la izquierda, porque digamos que como que el bautismo de lo que serían los gobiernos de los partidos políticos de izquierda se ocurre en 1920, 1930, así que ocurre bastante después. Y tenemos ya con el establecimiento de la Reconquista Española, el retroceso de Carrera y lo que fue prácticamente el desastre de Rancagua. El retroceso de lo que fueron las tropas, digamos, libertadoras a Mendoza, a un territorio chileno, junto con José de San Martín. Ahí ocuparon cierto pertrecho y volvieron 3 años después por la cordillera, por lo menos a cierto momento, como recuperar el poder de lo que eran los realistas, en cierto modo como restablecimiento de la gobernación española. De la gobernación peninsular. Es que en ese momento no existía, digamos, gentilicio chileno, no existía, eran todos españoles. Los criollos españoles versus los peninsulares nativos, así, digamos que eran todos españoles, pero habían cierto, hasta ese momento. Ya de 1818 comienza a separarse la calidad de chileno. Pero quizás hasta la época de la independencia solamente eran españoles, criollos y peninsulares. Así. Carrera participó en la guerra como de caballería en Europa, así que por lo menos eran españoles en este momento. Y bueno explicarlo, porque de repente está como cierta característica, cierta confusión. Ok. Lo que ocurre después de O'Higgins, elimina los títulos nobiliarios, existe cierta modo y cuestiones de repente de ciertas incompatibilidades que tenían que ver con la iglesia y el Estado. Elimina el título nobiliario, da un cierto de igualdad de repente, de igualdad de cuna y de sangre de repente como personas, todo chileno nacido libre, que no sé qué. Agrega el gentilicio chileno, separando de lo que sería el gentilicio previo de español, o de repente como cierto modo como parte del vasallaje, comillas, adscrito al reino. Y termina con la calidad de español al chileno. Así que es un grupo por lo menos de desarraigados que existen hasta ahora. De repente los hispanistas dicen, no, pero nosotros éramos españoles, Chile era España.
Chile era parte de España y no sé qué, y como que está mostrando la bandera de los tercios, como que hacen de repente ciertos cánticos de los tercios, viva Cristo Rey, no sé qué, pero son un grupo bastante minoritario de gente, de repente que tenían ciertos nexos con características familiares de esta gente que está dentro de estos grupos, así que digamos que no serían la mayoría, no serían una mayoría. Y tenemos por lo menos dentro de la época de O'Higgins ciertas cuestiones de cierto establecimiento, digamos como de un pequeño congreso por parte de los terratenientes, quizás como para disuadir de lo que era de repente los desarmes del cabildo, de cierto primer autoritarismo, lo cual se puede ver desde ciertos textos de la primera parte del siglo XX, donde ya tienen un poco más masticado de lo que fue el contexto de los cabildos, la disolución, comillas, formal desde el poder central de la institucionalidad española, pero no en el poder local. Quisiera después estar dividiendo quizás el programa en una segunda parte hablando acerca de ciertas características burocráticas de las cuales están ocurriendo de repente en la República de Chile durante el siglo XX, pero primero voy a hablar del siglo XIX. ¿Cómo entramos en el siglo XIX? Entonces, digamos desde la... pero no desde una lógica local, sino que voy a bajar de repente con ciertas de las comunas y provincias. No existe de repente cierta certificación del Estado. Todo el Estado netamente una ocupación militar. El país se armó, digamos el Estado-Nación o República de Chile se armó de repente como ciertos efectos, ciertas cuestiones defensivas del ejército hispano. Que después fue teniendo una serie de digamos como implicancias, ciertas cuestiones paradigmáticas, la cual fueron cambiando de repente ciertas tradiciones, en principio hispanos, después franceses y después prusianos, y ahora estadounidenses. Y también, en cierto modo, también de ciertas cuestiones de ciertas corrientes con las cuales fue minoritaria, entre ellas de repente hasta ciertas características del nacionalsocialismo que ocurrió durante el siglo XX, pero antes que eso no. Pero digamos, de baja burocracia, digamos que no existen como el contexto de repente como cierto funcionario, porque netamente era una institucionalidad de defensa. Una institucionalidad de defensa que tenía cierto modo, como cierta autonomía de lo que, digamos, fue digamos el imperio español ya en 100 prácticamente caído con la época de los Borbones. Ya los Austriaburgo habían desaparecido del mapa y prácticamente como que se emparentaron con familias en el oriente de Europa, y el resto de personas como que los reemplazaron fueron los Borbones, que tenían un cierto nexo con la corona francesa, así que digamos como que fue prácticamente un desastre, una crónica anunciada. Y así es como de repente se comienza a desarmar lo que fue la institucionalidad hispana en Latinoamérica. A 1826, 1827 ya serían como los últimos esbirros de repente de lo que fue, digamos, como lo que fue la presencia del Imperio Español. Ya contraatacaron durante 1827-1828 con lo que fue la guerra de España contra Chile y Perú. Ahí ya fue prácticamente que hubo bastante cooperación ya con lo que fue la recuperación, comillas, de cierta, la construcción de cierta flota también dada de repente por holandeses, por británicos, los cuales de repente tenían como sentías cuenta con lo que era el Imperio Español, especialmente la parte marítima, y ahí por lo menos tienen una figura como Lord Cochrane, entre otros, 1826 a 1830 especialmente. Y los británicos también llegaron a tener ciertos intereses económicos con lo que era en Chile. Ahí tenemos las minas de la plata, el cobre, entre otros minerales, los cuales prácticamente hoy son propietarios de alguna parte de aquello, pero los chinos nos han reemplazado. Digamos que por lo menos casi 2 siglos de la presencia anglo, 180 años. 180 años de la presencia anglo en el norte del país, la cual es bastante reconocible. Y digamos que tenemos cierta medida, también ciertas cuestiones o ciertas reflexiones, a partir de ya de las cuales van acrecentándose ciertas motivaciones, las cuales son ligeramente distintas,
las cuales tienen características de ser emancipatorias de repente ciertos sectores, pero tienen que ver con cuestiones productivas más que territoriales o militares, así que por lo menos se oficializa de repente cierta mejora de lo que era historia natural y geográfica de Chile, reconocimiento del territorio, de la defensa, capacitación primaria de repente ya con la derrota de Napoleón, de repente ciertas cuestiones de una formación francesa a lo que era el ejército hispano, quizás a 1850, y también eso se traduce también de lo militar a lo civil. Cuando también se produce desde 1830, 1860 los primeros paradigmas de la instrucción primaria, orientados también de la lectoescritura. Estaba muy lejos de lo que eran quizás como aspectos comillas curriculares de los que tenían de repente los colegios monásticos, digamos, que eran de repente ciertas diplomaturas de más alto nivel, como lo que hacían como digamos como carreras universitarias de abogacía entre otros, pero digamos que eran bastante más avanzados, de repente en cierto modo personalizados, ciertas cuestiones como una tradición monástica universitaria más antigua, trivium, quadrivium, y cierto, con una continuidad un poco más medieval en una época moderna, 1810. Pero digamos como que de repente también la aparición de cierto la Real Universidad de San Felipe y después la Universidad de Chile como que también fueron mencionando quizá como transformando lo que fue directamente la formación digamos como de una primera camada de intelectuales nacidos en Chile como criollos y no tanto como peninsulares. Así que hubo ciertas divisiones que tenían que ver durante el tiempo de formación de la Universidad de Chile, las cuales fueron conformando también estas pequeñas divisiones, las cuales fueron, de cierto modo, también como complementando ciertas cismas que tenían que ver dentro de las mismas facultades, y las cuales se fueron materializando quizás hasta la formación de los pontificios Universidad Católica de Chile en 1888. Dentro de la Universidad de Chile hay prácticamente del 1843 a 1888 prácticamente 45 años de convivencia entre los dos grupos. Pero esto se cierra prácticamente al fundarse la Universidad Católica de Chile y como que hay ciertas características en las cuales fueron de repente refrendando de repente esa segunda generación de intelectuales, los cuales eran más francófonos, francocéntricos también, porque tenían mucho a París de repente con cierto modo como un ideal, o que viajaban mucho por allá, especialmente parlamentarios, intelectuales, decanos, entre otros, más civil, versus lo que era de repente ciertas separaciones de lo que era nexos más militares y eclesiásticos dentro de lo que era de repente la sociedad colonial, lo cual era bastante, digamos, lógica y de repente ciertas modo representativo de lo que era la sociedad. Así que por lo menos había mucho que escarbar de repente lo que era la institucionalidad colonial chilena versus cierta medida, digamos, también ciertas cosas las cuales estaban funcionando relativamente mal en esos tiempos. Hay que decirlo, o sea, no estaban funcionando del todo bien, así que por lo menos había que estar de repente de cierto modo como seccionando ciertas cuestiones que están funcionando dentro de lo que era de repente de la alta esfera del funcionamiento funcionario estatal, mientras que en el bajo no existían ciertas cuestiones de texto-escritura, no existía de repente aparte de la iglesia ciertas cuestiones como registro de nacidos, vivos o muertos, no sé qué, y tampoco había digamos regulación civil a partir de la cual de repente están siento como organizando de repente ciertas cuestiones como algo que conocemos como censo ahora, o que tenía que ver con cierta demografía, no existía. Para ellos se encargaba la iglesia, porque ellos en la iglesia que llevan los actas de nacimiento, de bautizo, matrimonio, entre otros, a la par que también de repente con lo que fueron también la, 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 la India, las Indias, por lo menos lo que eran los puertos de Cádiz y Sevilla, que tenían también ciertos registros de la gente que llegó en época previa, especialmente para los peninsulares, pero lo que eran los criollos era bastante más escueto, digamos, el tipo de archivo que se podía acceder.
Y eso es lo que fue generando ciertas pretensiones por parte quizás de una élite un poco más intelectual en la época 1820-1830, de repente por la formación de la gente, la cual era prácticamente que tenía que convivir con el inquilinaje, insalubridad, de repente la ciudad, y en cierto modo para estar mejorando de repente con lo que eran, digamos, porque comienzan también los viajes internacionales al extranjero en barco por parte de estos primeros intelectuales y militares un poco más retirados, un poco más viejos, y los cuales comenzaron de repente con ciertas preconcepciones acerca de la importancia de los chilenos. Primero comenzando por historia, digamos, militar y natural, y después posteriormente lo que eran ciertas cuestiones un poco más, digamos, un poco más complicados, un poco más procedimentales. Lo que tenía que ver netamente con lo que era historia natural, historia geográfica, militar, versus lo que era ya historia social después del siglo posterior. Así que por lo menos pavimentar lo que eran los temas de historia social recién el siglo posterior no iban a ser bastante comunes. Así que por lo menos digamos como que había a haber ciertas características las cuales iban a estar funcionando alguna mejor que otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos como que fue un interés central por parte de la gente atender estas lógicas comillas de historia natural antes que otra, o no sé qué, o cierta mejora como de estado funcionario, por decirlo así. No, no lo fue. Y así es que llegamos prácticamente hasta la época de la crisis liberal, 1960, versus lo que ya es la entrada prácticamente, lo que sería los británicos a partir del mineral de Chañarcillo, de la plata, 1832, lo que eran de repente ciertos escaños políticos, especialmente en el Congreso, especialmente por medio de la Marina y por parte de los mineros, versus los terratenientes españoles que están así con el cuello tomado prácticamente del siglo pasado. Los ex peninsulares estaban metidos dentro de lo que era la lógica de cuestiones de cierto como los terratenientes rurales versus los industriales recién llegados, así que por lo menos de ahí comenzó lo que sería el cultivo de lo que fueron los conflictos que después fueron desencadenando, digamos, por toda esta crisis liberal y no sé qué, los primeros partidos políticos, después vio los pelucones, después liberales, conservadores, entre otros, los cuales fueron desmoronando de repente el centro moral de la República durante el siglo XIX hasta 1891. Y por ello también hay ciertas cuestiones, ciertas demoralizaciones que tienen que ver más con un origen político más que civil, porque los civiles prácticamente no se hacían inadvertidos acerca de la magnitud de la crisis que se les venía encima. Y tengamos en cuenta, por lo menos a partir de esta época, que comienza con ciertas acciones por parte quizás de esta élite un poco más joven, que eran los británicos versus lo que eran los terratenientes hispanos, castellanos, vascos, así que comenzaron de repente con ciertos choques de lado y lado y como que comenzaban de repente de cierto modo como a chocar su ego de repente con estas cosas y digamos como que también al bajo funcionario tampoco como no le importaba mucho porque apenas como sabía leer y escribir apenas un poco matemáticas, puesto que tampoco prácticamente en 1860 como que se interesa de repente por formar al menos 200.000 personas en instrucción primaria que sea lectoescritura. Antes no había una percepción, digamos, de cierto modo como preocupación más allá de lo que era de repente cierto paradigma, de repente ciertas cuestiones, de repente como involucramiento, enrolamiento de esta gente, lo que era para una guerra. No lo había, no había de repente con ciertas preconcepciones que tenían que ver con ciertas cuestiones de funcionamiento de lo que era en la historia de Chile. No tenían tampoco valor, o sea, prácticamente era eh, de lo que eran los ilustrados de repente de segunda generación criollo que habían ido por Francia, Europa, habían viajado, después volvieron con ciertas inquietudes las cuales fueron distintas, entre ellas de repente el movimiento laico versus lo que era de repente el institucionamiento, de repente lo que era de repente el fraccionamiento de lo que era el laicismo versus lo que era lo eclesiástico peninsulares acá. No eran sacerdotes, eran civiles, pero netamente eran muy allegados a la iglesia y que tenían cierto modo como un plus un poco más terrateniente, pero no eran a su vez así, digamos, como empresarios. Así que, digamos, como que la irrupción de repente de ciertas cuestiones rentistas también va a fraccionar lo que era de repente la sociedad un poco más alta. La baja sociedad de repente siguen aún con la misma estructura,
recién, digamos que de las bases sociales y de la producción de repente como de cierto inquilinaje con preparación de funcionario comienza en el siglo XX, en la década del 10. Del 40, del 20, del 10, el 40, el 10, el 20, el 40, el 60, hasta ahora. Antes no hay una preocupación alguna por parte de la capa de eclesiástica hasta los profesores de la cuestión social y de repente cómo vislumbraron de repente el primer centenario con bastante inquietud. El primer centenario se vio con bastante más pena de lo que nosotros vimos durante el bicentenario. Y quizás de repente de tan libertades del bicentenario que se vio con tanta ligereza fueron las que nos fueron afectando también nosotros al que fue el estallido social del 2019. Pero yo pienso que voy a estar sorprendiéndolo por lo menos, de cierto modo, como separando dos programas. Uno de ellos hablando acerca de lo que fue el siglo XX, el próximo. Cómo evoluciona a partir de 1880, cuando ya la diáspora, digamos, no diáspora, sino que se tomó como la capa castellano-vasca, eclesiástica, se va a la Universidad Católica, separándose de la Universidad de Chile dentro de que son las funciones de repente intelectuales del país, versus el núcleo laico de la Universidad de Chile y el componente militar, y se tomó como la primera ondona burocrática hasta 1920. Es que existe en 1860 lo que es por parte de digamos de instrucción primaria, la formación de repente desde una escuela francesa de lo que comillas de la lectoescritura. Ya después, digamos que en 1880, 1890 aparecen ya ciertas cuestiones de ciertas novedades que tienen que ver con la experimentación por parte de los alemanes, y ya también tenemos nosotros cierto rol, de repente ciertas cuestiones que tenían que ver con la formación de la mejora de ciertos preceptores. La educación normalista, que bien aparece un poco antes, pero sin duda la mejora de lo que serían esos métodos de formación de los preceptores de las escuelas normales iba a estar presente de 1890 en adelante. 1880 con el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y también con lo que fue los preceptores por lo menos en el norte. Había cierta incompatibilidad de repente ideológica de base que tenía que ver también con lo que eran de repente la escuela matriz técnica o de oficio, que eran un poco intermedia, y a su vez de repente ciertas cosas de formación que eran más productos quizá como de la providencia, digamos, o de la suerte, versus lo que está haciendo el Estado de Chile, lo cual era nulo. Puesto que vivían de repente los ciertos intelectuales o cierto modo como los diputados en una cosa como una especie de parío bastante extraño, a partir de los cuales de repente estaban de repente con ciertas sociedades o ciertas cuestiones que están funcionando más en Europa, en París como epicentro del mundo, versus lo que está ocurriendo en Chile. Y también había grupos de conservadores que se lo reclamaron en cuanto, igual que veían con desdén el escenario quizás desde lo que estaba ocurriendo con las bases sociales, quizás hasta 1920, cuando recién reaparecen de repente como ciertos errores y de repente también ciertas culpas en cuanto de repente de estas bases comillas como burguesas también comienzan a aparecer ciertas retribuciones de repente de ciertas cuestiones que tenían que ver netamente con ciertos esfuerzos de repente como de rearticular de repente los movimientos sociales, de repente la sindicalización de ciertos otros productos. Así que por lo menos el DT no se tomó como la indiferencia de repente de estas bases comillas como confesionales, lamentablemente como que fueron pavimentando el camino de lo que fue el socialismo, el sindicalismo y el marxismo durante el siglo siguiente en Europa y en otros lados. Así que esto no es netamente un fenómeno uníquamente local, digamos así. Entonces estamos llegando a una hora de grabación, quizás haga un poco más. Entonces y es que entramos en esta lógica ya, una cierta formación, pero no menos tenemos de que las bases, quizás resumiendo en este primer programa, tiene que netamente resumiendo que las bases de la lectoescritura fueron, digamos, hasta 1910, en la época del centenario, cuando muere un presidente y prácticamente queda otro como un interino, y la capa de repente de ciertas cuestiones de cierta crisis social de la república comienza de repente a verse con bastante pena
puesto que este centenario no fue tan feliz. Se vio con bastante pena, había cierta como premura de repente porque había muerto un presidente, Errázuriz Echaurren, y también el otro que lo siguió está con un estado bastante malo de salud. Y digamos como que la crisis social de la República como que comienza a darse entre 1910 y 1920, y es un reconocimiento acerca de cierta como historia social y nacional que fue también complementada de repente también con la importancia de lo que fue la cuestión social, en cierto modo el vislumbramiento de lo que eran las clases bajas dentro de lo que sería la estructura social, y eso no ocurrió prácticamente hasta 1910, lo cual es bastante triste. O sea, hubo prácticamente 100 años de 110 años de visibilidad social de repente de la base social, y más otros 200 años en la colonia, así que digamos como que la política ocurría dentro de lo que eran las cuatro paredes, comillas, de la estructura de poder medio alto, en la estructura de cabildo un poco más sofisticado dentro de lo que eran armados desde los cuentos desde el partido político, que eran no más de 500 personas, y por eso también el armado de la casta transversal digamos que fue bastante particular. Me dio por lo, a modo de comentario y resumen, me dio por lo menos un poco más de tiempo a estar atribuyendo, de repente estar marcando ciertos temas, lo cual ir agregando poco a poco durante esta primera hora de audio. A diferencia de repente cuando estoy jugando Eurotrack, por lo menos tengo el foco de repente puesto en el juego más que en un tema particular. Igual como es bastante más apacible de repente la construcción de repente del armado cierto tema y ciertas cosas, que lo cual por lo menos va por lo menos de la mano con cierta cuestión como un archivo de audio, el cual por lo menos está complementando, a partir del cual están de repente complementando ciertas cosas y ciertas cuestiones como ciertos antecedentes que tienen que ver con la historia directa de Chile, netamente haciendo este especie de corolario netamente con los resúmenes de la historia funcionaria. Después voy a hablar posteriormente en la segunda parte de lo que es el siglo XX, las características de las reformas educativas, una mirada contemporánea, y lo que es de repente lo que es las TIC y las transformaciones tecnológicas que fueron de repente cierto pavimentando de repente cierto medidas, de repente ciertas transformaciones de país un poco más amplias. Entonces fue esta primera hora netamente para hacer como una introducción prácticamente al siglo XX de lo que fue totalmente como la carrera funcionaria, digamos, partiendo desde la época de conquista, colonia, independencia, el siglo XIX, en la formación de los partidos políticos, y posteriormente lo que era, digamos, el empate de cancha de repente de las clases medias bajas, quizás hasta esta época actual, en las cuales de repente fueron insertándose también dentro de lo que serían las cúpulas intelectuales del país. Este fue el primer programa acerca de burocracia, funcionarios, cierto, mirada histórica. Continúo con el siguiente, en otra ocasión. Hasta luego, muchas gracias.